Ok, en este otro video les voy a enseñar cómo me funcionó a mí el instalar el Realtek, pero con las funciones de... vamos a ver, este no es. Las funciones de efecto de sonido. Batallé bastante, busqué mucha información, realmente no encontré algo detallado, pero entre varios usuarios pude formar una idea y me funcionó. Lo primero que van a hacer, entren ok, aquí no es. Estoy terco con esa carpeta. Vamos a buscar. Ok, sistema. Administrador de dispositivos. Ok. Van a entrar aquí. Controladores de sonido y video. Ven que aquí dice Realtek hay alta definición. Normalmente a ustedes a lo mejor les aparece Microsoft alta definición. Ustedes lo que van a hacer, le dan con el clic derecho en propiedades o le ponen desinstalar, desinstalan. Ok. El otro paso es en dispositivos de sistema. Hay dos controladoras, esta es para el Nvidia y este es para el sonido. Se van a dar cuenta porque yo pongo propiedades, controlador Microsoft alta definición, este es el que siempre se instala. Chequen el número que viene aquí. Entonces yo le doy desinstalar. Ok, ahorita no le pongo desinstalar porque ya me funcionó y no quiero volver a batallar. El próximo paso va a ser desinstalar los programas. Le damos en panel de control, desinstalar un programa. Entonces lo que van a hacer es desinstalar el Realtek alta definición driver, lo desinstalan. Ok, ya lo desinstalaron. Ahora hay otra cosa, desactivación de verificación firmas de software. Van a meter estas letras BSD edit espacio bla bla. Esto lo escriben y lo ponen en Windows R. Ahí lo van a poner y le dan a aceptar y va a aparecer una pantalla negra y luego se borra. Con eso ustedes desactivaron la verificación de firmas. Ok, después ya sabemos que cuando ustedes instalaron el Windows no aceptaron las actualizaciones de Windows. Entonces lo que van a hacer es entrar aquí, ahora sí la que estaba terco en agarrar, le van a poner en Windows R service.msc aceptar. Ok, entran a Windows Update, aquí le van a dar deshabilitar y detener. Ok, cierran, reinician la computadora. Ok, pero antes de reiniciar, perdón, van ustedes a dejar aquí el icono que van a bajar de Realtek, el de alta definición, el más nuevo que quieran, lo bajan y lo instalan aquí, o el que está en Asus, cualquiera de los dos les va a funcionar. Les recomiendo más el de Asus, el drive donde viene el Realtek, pero lo ponen aquí en la pantalla o lo pueden extraer y ya lo dejan listo el setup. Reinician, pero inmediatamente cuando se vuelve a reiniciar la computadora, ustedes le van a dar clic al setup de Realtek. ¿Por qué es esto? Para que se instale primero, más bien que se instale antes
que el de Microsoft. De esa forma les va a aparecer que se instaló Realtek, y cuando ustedes entren a propiedades van a ver que en vez de Microsoft alta definición va a decir Realtek. De esa forma la que a mí me funcionó, y aquí lo pueden ver como lo tengo. De hecho tengo ahorita una página con música, vamos a poner. Espero les haya ayudado. Realmente no es mi fuerte los sistemas, pero quise hacer este video porque yo batallé mucho.